¿Vives con el temor de estar expuesto a los virus? ¿Te preocupan las personas que están a tu alrededor? No te preocupes más, nuestra brigada de sanitización ya está en Tijuana. En Maya, servicio de limpieza profesional, tenemos todo lo necesario para combatir cualquier virus con nuestro sistema de termonebulización. Te aseguramos acabar hasta con el 99.9% de virus y gérmenes. No lo pienses más, llámanos, atendemos a empresas, comercios y particulares. Maya, servicios de limpieza profesional, está contigo. Asil queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregunta en nuestras sucursales. En nuestras direcciones, sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque Asil te queremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en otro programa de Fases, diálogos que transforman, y estoy muy seguro, estoy plenamente convencido que si abrimos nuestras mentes, y ponemos nuestra voluntad, nuestro deseo de un cambio en nuestra forma de pensar, estoy seguro que va a suceder, pero necesitamos que estés atento aquí con nosotros. Y pues bueno, es que traigo un invitadazo, licenciado, maestro, Genaro López. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos a hablar tantito de tus datos generales como maestro. Estudiaste un bachiller en teología, ¿no? Tienes la licenciatura que estudiaste en 2010, en 2015 la licenciatura en educación. Tienes una maestría, que es lo último que has Correcto, logrado por ahí. Que he estudiado. Una maestría igualmente en el tema de educación, en el área de educación. Y pues aparte de diplomados, y algunas especialidades, talleres, algo así. O sea, así es. Todo un estuchito de monería, que le dicen maestro. ¿Qué opinas? El sentido de la vida es el tema que vamos a tratar hoy, y lo considero de esta manera porque, pues, la verdad, hemos dejado, yo creo, el valor de nuestra vida. Hoy en día, en los últimos años, ha sido una transformación increíble en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Cómo se ha perdido, ¿no? Todo este tema del valor. Se han elevado el tema de los suicidios, se ha elevado el tema del amor propio, pues, como personas. Y no sé, yo soy el primer paciente, te estaba diciendo hace un momento, ¿no? Venir y sentarme aquí con gente como tú y platicar estos temas, pues uno espera ser perfecto, ¿no? Para poder transmitir algo por la pantalla, pero yo necesito escucharte. Yo necesito escuchar a cada una de las personas que vamos a estar invitando aquí, porque el primerito, antes que las personas que nos estén viendo, el primero que lo necesita es César.
sea, se necesita seguir trabajando con su mente y seguir transformando, porque yo no veo de otra. O sea, no hay un antídoto, pues, no hay una medicina, no hay una inyección que me pueda ayudar a cambiar mi forma de pensar. Creo que lo más difícil de los seres humanos es cambiar nuestros rumbos, nuestras formas de pensar que tenemos acostumbrados desde niños, ¿no? De cierta manera de pensar y no nos queremos abrir nuestra mente, no queremos cambiar nuestro modo de pensar porque así somos, ¿no? Y más nuestra cultura como mexicanos, el así soy y qué, ¿no, maestro? Pero el que va a hablar aquí eres tú, yo ya estoy hablando de más. Ok. Pues platícame de ti, ¿alguna vez perdiste el sentido de la vida en algún proceso, en alguna etapa de tu vida? Sí, varias veces. Antes de comentarte este asunto, pues te agradezco la invitación. La verdad es para mí un placer, una joya compartir. No, gracias a ti por estar Y aquí. pues Faces, creo que el tema de tu programa Faces TV me muestra precisamente para ponerte en el sentido de la vida. Hay que comprender que la vida tiene muchas fases o muchas caras o muchas formas de interpretar. Y creo que cuando le damos mucha tendencia a una sola cara o a una sola fase, empezamos a desbalancear y perder el equilibrio de la vida. Y obviamente se pierde el sentido. Y la segunda cosa que quisiera antes de contestar la pregunta es, estamos muy acostumbrados en esta etapa de la vida o del desarrollo tecnológico humano a pensar mucho desde el punto de vista científico, lo cual como maestro o como estudiante, pues sé que sí hay que tener comprobación de las cosas, pero no podemos vivir solo en la cuestión objetiva, sino olvidando la subjetiva. Porque vamos a suponerlo como les platico a los jóvenes en la universidad o en la preparatoria, les digo, nos contratan en una empresa porque somos buenos haciendo un algoritmo, haciendo una matemática, o sea, somos buenos en el asunto lógico matemático, pero a la hora de las relaciones humanas o a la hora de gestionar o administrar las emociones, pues reaccionamos de una manera equivocada. Las emociones. Las emociones, sí, perdemos la cabeza con las emociones. Sí, claro. Entonces nos contratan por las ciencias exactas o por las ciencias duras y nos despiden porque no sabemos qué hacer con las emociones, con las ciencias blandas. Entonces, ¿cómo es posible que en las escuelas le hayamos perdido el sentido, digo, de alguna forma, con el trabajo de las emociones y hagamos tanto énfasis en la cuestión de la fase, digamos, matemática o lógico-matemática, olvidando la fase emocional, digo, ligando el concepto con tu programa? Entonces, creo que eso hay que aclararlo muy bien. No podemos ser solo científicos o solo objetivos o solo lógico-matemáticas. También hay que tener algo que es eso, sentido. O sea, que el sentido es una percepción. Y cuando, por ejemplo, si habláramos de que el sentido de la vida es la felicidad, o que el sentido de la vida es la fe, o que el sentido de la vida es la educación, o que el sentido de la vida es tener dinero, o casarse, o tener hijos, y entonces, aunque todas esas cosas las hacemos en la vida, si nos enfocamos a una de esas cosas, las otras dejan de tener sentimiento o percepción. Entonces, no podemos vivir enfocados a un solo problema, a una fase, porque ahí es donde empezamos a perder el sentido a las cosas. Y regreso, estoy hablando del sentir, o sea, ya no del saber, ni del creer, ni del pensar, sino del sentir. Cuando decimos, ¿por qué te vas a dejar llevar? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Por la mente? O sea, o el corazón, ¿no? ¿La razón o el corazón? Si pudiésemos separar la palabra corazón, pues es corazón, es junto con, ¿no? O sea, corazón. Bueno, sí. Entonces la palabra corazón, ya científicamente hoy entendemos que también es tiene muchas más capacidades de inteligencia que el propio cerebro. Entonces, ya nuestro corazón nos puede ayudar a tomar decisiones, pero el corazón tiene que ver con el sentir. Tal vez el sentir tan subjetivo requiere del elemento lógico, matemático para saber el proceso o a lo mejor la programación o jerarquizar el proceso de mi sentir, pero empieza desde lo subjetivo. Entonces, no sé si me explico, sí. ¿no? Y espero que los oyentes o las personas los televidentes nos puedan comprender la idea. No solo es, yo quiero ser rico,
o quiero tener dinero, ese es el sentido de mi vida. Entonces, el sentido de la vida podría ser un sueño. Tenemos que separar el corazón, Pues, nuestra mente, pues a lo mejor no separarlo, más bien no separarlo. unirlo. Sí, más bien, o sea, porque si no causas el desbalance. Y hablando del separar, a lo mejor lo que nos ha pasado a los seres humanos es que hemos aprendido mucha dicotomía. O sea, hemos creado una cuestión de separación entre lo lógico y lo objetivo, o las artes de la ciencia. Oye, pero lo que yo considero conveniente de separarte, lo que te quería decir ahorita, es entender, o sea, como ahorita nos estás dando un razonamiento, pues Ok, vaya, sí, sí. el entender el corazón, ¿por qué sí? Unirlo con la cuestión mental. Ok, Porque entonces, tendemos a separarlo, sin embargo, si razonamos por qué necesitamos unirlo, tú acabas de decir algo interesante, que pareciera entonces que es más inteligente el corazón a veces que el mismo cerebro. correcto. Y Y si lo entendemos, vamos confiadamente a unirlo. sí, no Ojalá podríamos podamos- separarlo. ok. O lo que pasa es que las neurociencias ahora nos están, o sea, estas nuevas interpretaciones científicas nos están demostrando que el corazón forma una parte fundamental del desarrollo de la vida. O sea, los sentires, vuelvo a las emociones. O sea, ¿cómo es posible que un político, por ejemplo, con todo respeto y admiro a muchos políticos, pero que tengan la frialdad de dar una orden para arrojar una bomba en alguna parte del mundo y después pararse enfrente de una cámara como lo estamos haciendo nosotros, Justificándose. pero fríos? Sí, claro. O sea, acabamos de aventar una bomba y matamos 100,000 gentes, pero tú lo ves y como que nadie se ha muerto. Entonces tú dices, a ver, espérame, entonces ¿dónde está el sentido de la vida? Pero tiene una frialdad porque ha trabajado y controlado su emoción. Pero entonces no está razonando. Entonces lo que creo que es importante rescatar aquí es que sí se trata de entender, pero también hay que comprender. Ok. Y el entendimiento viene de la mente y la comprensión viene del corazón, pero sin separar tal cosa. Porque, regresando al punto que decía, nos han fragmentado, es que nos han enseñado una vida muy, pues ahora sí, positiva y negativa a la vez, ¿no? El bien y el mal. O sea, hemos sido formados desde ese concepto bipolar. Y tenemos una bipolaridad. Entonces, siempre se juzgan las cosas que es bueno o malo. ¿Por qué tenemos que darle, por ejemplo, a las emociones un sentido de si es bueno o es malo? Conciencia. Si estás en la conciencia, Así es. con ese intermedia, Así es. entonces no tienes esa condición de qué es bueno y qué es malo. La conciencia moral sí te dice, es que esto es bueno y esto es malo. Pero entonces ya tendríamos que entrar en el concepto de la cultura. Para nuestra cultura, a lo mejor es algo incorrecto, pero para los africanos no. Por ejemplo, muchas gentes, en muchas religiones en Occidente, no toman alcohol, pero toman café. Y en Europa muchas religiones no toman café, pero toman alcohol. Y es una cuestión de que para ellos es bueno o es malo, o para nosotros. Entonces son interpretaciones del bien y del mal. Y lo hemos aprendido muy bien, tanto que nos ha fragmentado. Entonces siempre decimos, es que esto es humano y esto es emocional o esto es científico. Y empezamos a fragmentar la vida. Pero en realidad la vida es todo un sentido. Y cada una de esas tiene una jerarquización y tiene un sentido. Pues vamos a pensar, tengo una fase cognitiva, tengo una fase física, tengo una fase espiritual, tengo una fase social, etc. Pero todos esos soy un ser. Okay. Y cuando los separamos es cuando empezamos a perder el sentido de la vida. Platícanos de ti, tu experiencia. Okay. ¿Alguna vez te sentiste fragmentado? Dices que sí. Sí, muchas veces. Una prueba muy fácil fue cuando llego a una edad en la que yo quiero dejar todo, irme a un lugar donde nadie me conozca y comenzar de nuevo. Yo creo que la mayoría de los televidentes, o tú o yo... Viviste una etapa así. Sí, una etapa en el, oye, pues ¿qué tal si me voy a un lugar donde nadie me conozca y comenzar de nuevo? Entonces, sí me sentí así. Y ¿qué puedo decir yo como respuesta a mi experiencia? No como una regla o como una solución o como el medicamento que va a resolver todos los problemas, sino el sentido de búsqueda. Creo que el verdadero sentido de la vida que a mí me solucionó esa fragmentación fue buscar y comprender que en una búsqueda nunca se llega.
mí se me hace muy interesante una parte que tú ya has comprendido varias, bueno, en tus medios, porque, bueno, das unas enseñanzas en cierta página, en donde, de hecho, lo podemos mencionar. Sí, sí, no hay sí. problema, en RCT, y estás ahí, eres parte de ese movimiento, enseñas, y algo que platicabas ahí una vez me sorprendió mucho. Creo que alguna vez también me lo habías platicado, pero no lo recordaba a detalle como lo habías comentado. Tú siendo maestro y siendo algo que, bueno, tu forma de desear ser maestro pues surge por medio de una fragmentación que te sucedió de niño, ¿no? Así es. ¿Puedes platicarnos esa parte? Mi O sea, ¿cómo es experiencia. posible que tu sueño era ser maestro a base de algo que te sucedió aparentemente muy negativo, pero que salió muy fructífero, ¿no? Sí, pues, si lo platico a detalle un poquito, Ajá. yo cumplo años el 19 de septiembre. Pueden mandar los regalos. Bueno, falta mucho, acaba de pasar, ¿no? Pero entonces, en los tiempos, en los 70s, entrábamos a la escuela a los 6 años cumplidos. Hoy entran los niños en agosto, a finales de agosto, y antes entrábamos a principios de septiembre. Entonces yo llego a la escuela cuando tengo 5 años y mi madre me quiere inscribir y la maestra dice, no, pues está muy chico. Oiga, pero dentro de 12 días mi hijo ya va a cumplir 6. No, es que la ley dice que 6 años cumplidos. Y hasta así lo hacían los anuncios de la televisión y la radio. Bueno, total, no me inscriben, me llevan a la casa. Como nuestra situación económica era muy precaria, pues no me llevan tampoco al preescolar. Kinder le decían en ese tiempo, ¿no? Sí, kinder. Bueno, total, voy a los 6 años, me inscriben, pero a los 12 días yo ya tengo 7. Entonces estoy en primero, pero tengo 7 años. Y todo bien, me pasan a la escuela a segundo grado, súper bien. Pues obviamente te sientes bonito de, ya subí de grado, ¿no? Y empiezas a sentirte, ahora sí, como decía el viejito, el anciano, la persona de la tercera edad, me sentía más mayor. Sí. Pero cuando estoy en segundo, la maestra me pone a leer. Ya tengo 8 años. La maestra me pone a leer y pues leo de forma silábica. Entonces la maestra me dice, ¿y quién te pasó a la escuela? No, pues la maestra Gloria. Pues te me regresas a primero, o sea, estoy en el salón de segundo grado, me avergüenza y me dice que me regrese. Yo digo, pues no me voy a regresar si ya me pasaron, ¿no? Si ya crecí delante de todos. Y la maestra, pues obviamente se saca de quicio, me quiere jalonear, yo me agarro del mesabanco, del pupitre ahí, me amacho, hasta con los pies, me acuerdo ahí con las patas del mesabanco, y pues no me puedo sacar. Entonces le llaman a los chamacos que son más grandes de sexto grado y me llevan a primero. Entonces paso la vergüenza de llegar a primero. Entonces paso, digamos que la vergüenza entre 80 niños, ¿no? Los 40 de segundo y los 40 de primero. Avergonzado, me quedo acostado sin quererme levantar. Y yo creo que ahí le pierdo el primer sentido y el interés a la escuela. O sea, no quiero esta sociedad, no quiero esta escuela, no me gusta, no quiero estudiar. No, digo, me da pena, no sé ni cómo explicarlo aún todavía. Total, pues hago primero, después repruebo, paso de panzazo, como se decía, tercer grado, repruebo quinto grado, etcétera. Pues algo casi de 15 años de primaria. Entonces, no tengo sentido de la escuela. Cuando estoy saliendo yo de la primaria, mis compañeros que entraron a primero conmigo están saliendo de la secundaria para entrar a la preparatoria. Entonces ya no quiero ir a la escuela. Entonces le pierdo el sentido a la educación. Yo no quiero ir a la escuela. Todas mis calificaciones eran 5, 6, 7. Si me vivía al medio, no, ya sacar un 7 para mí era... Sin embargo... ¿Y qué pasó ahí? Sin embargo, qué bueno que lo mencionas porque me haces la pregunta, porque en cuarto grado me dieron un certificado de aprovechamiento. Pero hay algo ahí que pasó, que la maestra tenía un sentido de educación muy diferente. La maestra se preocupó por mí. No se preocupaba solo porque yo aprendiera, se preocupó por el niño Genaro, por el humano, no solo por el contenido, por el libro, por la calificación, por el número. ¿Y eso te impactó? Sí. Eso te impactó. Y no olvido a esa maestra, porque de alguna manera ella cambiaba el sentido de la educación desde mi perspectiva de ser un infante, ¿no? Pero la puedo ver, reconozco a la maestra y digo, Hermelinda Quiroz se llamaba la maestra, no olvido a la maestra, porque tenía ese sentido de querer que las cosas fueran diferentes en la vida. Se preocupó por nosotros. Había una maestra que hasta me daba clases los sábados para que yo desarrollara y aprendiera. Entonces,
Creo que cuando en verdad se le da un sentido a las cosas, el verdadero sentido, o ahorita que está tan de moda el concepto de esencial, si realmente volvemos a la esencia de las cosas, entonces la vida comenzará a tener un sentido diferente. El sentido de la educación, el sentido de la familia, el sentido de los políticos. Dices unas palabras muy rebeldes, dijiste unas palabras que no se me olvida, que es como que un coraje de eso, de ese suceso que te pasó muy avergonzante. Tú ahora ya, cuando ya tienes cierta conciencia, dices, quiero ser maestro por esto, porque no quiero que otros niños o otras personas padezcan como esto por culpa del maestro, ¿no? Yo Sí. quiero ser maestro porque quiero ser parte de un cambio y que no sucedan este tipo de situaciones que yo viví, ¿no? Vamos a unos comerciales y ahorita regresamos. Perfecto. Y ampliamos el tema. Ahorita volvemos. Gracias. ¿Vives con el temor de estar expuesto a los virus? ¿Te preocupan las personas que están a tu alrededor? No te preocupes más. Nuestra brigada de sanitización ya está en Tijuana. En Maya, servicio de limpieza profesional, tenemos todo lo necesario para combatir cualquier virus con nuestro sistema de termonebulización. Te aseguramos acabar hasta con el 99.9% de virus y gérmenes. No lo pienses más. Llámanos. Atendemos empresas, comercios y particulares. Maya, servicios de limpieza profesional, está contigo. En Pollo Asil queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregunta en nuestras sucursales. En nuestras direcciones, sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque así te queremos. Muchas gracias por permanecer aquí con nosotros. Seguimos hablando del tema, el sentido de la vida, con el maestro Genaro López. Maestro, ¿es posible entonces cambiar la forma de pensar de las personas? ¿Es el razonar sobre este tema? ¿Tú has visto cambios en las personas? Ahora sí que, pues tú trabajas con alumnos, ¿no? Vaya, tu mayor experiencia es esa, ¿no? A pesar de que también tuviste tuviste tu experiencia también religiosa, viviste una etapa también donde fuiste un líder también ahí. Hay muchas otras cosas más en su currículum que sería muy largo aquí de comentar, pero hoy en día lo que estás viviendo ahorita como maestro es obviamente con el alumnado. ¿Has visto transformación por esa forma diferente de dar una clase? Vaya, te comprometes. Ahorita hablaste del ejemplo de esa maestra que se preocupó más por la persona. Y eso es lo que tú intentas hacer hoy en día. Sí. Digamos que yo pierdo la idea de la educación y
bueno, a mi O sea, adolescencia. se deshace y lo vuelves a construir. Sí, o sea, ¿La idea? yo me quedo destruido o desmantelado en el sentido de, yo ya no quiero ir a la escuela, entonces no voy a la secundaria, pues no hago mi proceso académico como generalmente lo debería hacer una persona de esa edad. Sí. Pero entonces recurro a la cuestión religiosa, a lo académico, religioso, a lo teológico. Entonces me voy a un seminario y digo de manera jocosa que la lujuria me sacó del seminario, ¿no? Pero al final me dedico por muchos años a la cuestión teológica o religiosa, que buscándole el sentido de cómo yo podía sentirme cómodo, que me daba satisfacción, que me hacía feliz, que me encanta dar clases, pero di clases sin una capacitación teológica, perdón, académica, pero sí teológica. Bueno, Ok. mucha gente me conoce en ese ámbito, en el ámbito de las iglesias o en el ámbito de la teología. Esa es una parte que para mí se desarrolló en la vida y que me daba sentido, pero no tenía el sentido pleno, o yo no puedo decir que a mí me hacía perfectamente o plenamente feliz. Fue una etapa de tu vida. Es una etapa de mi vida que, también, no, por y que cuestiones ahorita familiares también. y que me ayuda muchísimo. Oh, claro. O sea, ahora yo puedo decir que bueno que estudié teología porque me permite ver un panorama mucho más amplio, una fase de mi vida que tiene que ver con mantenerme conectado con la espiritualidad y poder ahora también ver lo académico, lo cognitivo, las otras áreas que también son beneficiosas. Cuando yo siento que recupero mi sentido de vida, es cuando mi vida se colapsa, en el sentido de que entro en un proceso de separación con mi pareja, entro en un proceso de la dureza, digamos, moral para la religión. Imagínate, esa ¿Sí? separación. Sí, O sea, un divorcio lo es una enfrenta. ofensa total Sí, sí, a- no. a- Entonces, ¿cómo es al tema posible? religioso. ¿Qué puedes decir si estás separado? ¿Qué puedes enseñar? Pues digo, dentro del sistema religioso, porque fuera de él, pues es como, digamos, no puedo decir que normal, pero común que las personas se separen. Entonces, ahí yo, digamos que caigo en una depresión, intentando explicar mis insatisfacciones o mi búsqueda o satisfacer mis necesidades. O sea, tengo una necesidad que me obliga a buscar en otros aspectos alrededor de mi vida que no es lo religioso, que no es lo familiar y que estoy buscando y no le encuentro sentido. Y duro, perdido un tiempo. Y entonces lo que hago es entrar a la secundaria, en INEA, que en un examen hago mi secundaria, después hago la preparatoria, y ya te estoy hablando de que yo tengo 40 años para ese tiempo. Así es. Entonces, entro a la universidad y ahí puedo decir que mi vida empieza a tener un sentido de vida. En el sentido profesional, y que me doy cuenta que la educación no es solo para ganar una licenciatura o un grado académico, sino la educación esencialmente tiene la obligación, el deber y el sentido de producir seres humanos felices, plenos, capaces de realizar las cosas. Entonces, para ello, ¿qué sería lo más importante en la educación? El cuadernillo, la acreditación, la calificación que le vamos a dar al estudiante, los directivos, los académicos, los padres de familia o el sistema educativo. Bueno, desde el punto de vista que lo veo ahora y conforme estudio educación holista, me doy cuenta que ni uno de los anteriores. Hay una que no he mencionado, el maestro. O sea, si no nos preocupamos por el maestro, digamos que es como si dejamos de preocuparnos por los padres y nos preocupamos por los hijos. Si nos preocupamos por el padre, acarreas el beneficio al hijo. Si te preocupas por el maestro, beneficias a todo el sistema educativo. Quiero que pensemos ahorita en la educación, ¿cuántos maestros hay en México deprimidos? Luchando contra no saber usar un sistema virtual, acostumbrados a estar en un salón. Se pierde el sentido. Entonces muchos maestros lo pueden perder. Otra cosa, ¿hasta qué grado muchos maestros han dejado de aprender? En este momento, yo puedo tomar un libro y aprendo. Claro. Puedo ver un video, escuchar un audio donde estoy leyendo un audiolibro, y está bien, pero no me están enseñando los niños. En base a lo que platicas hace un momento, tu experiencia antes del corte, tú eres la prueba fehaciente de que un maestro nos cambia la forma de pensar. Claro. No fue el primer maestro,
Ese primer maestra o maestra, te hundió más bien en una depresión, perdiste el deseo, el sentido de la vida, el sentido del aprender, pero vino después en cuarto año, dices, otro maestro que no puedes olvidar de cuánto te ayudó en cambiar tu forma de pensar. Entonces, tú eres la primera prueba, yo soy una prueba en los años que yo te conozco, te lo puedo decir así, no solamente por el tema de la amistad, antes de sentir ser tu amigo, he sido tu alumno también, y no hablo de una escuela en particular, sino en el sentido de esto que hacemos, que estamos haciéndolo ahorita, la única diferencia es que lo estamos haciendo atrás de enfrente de una cámara, pero nuestras charlas han sido así, de esta manera, y he aprendido mucho, maestro, he aprendido mucho. Genaro, como siempre te digo, pues como mi amigo, y pero platícanos, me gustaría que me platicaras cómo pudiéramos nosotros aquí, con las personas que nos ven, ¿qué aportas tú para ellos poderlos motivar a un cambio? Porque la verdad es que yo he vivido, y sé que la mayoría de las personas que estamos aquí y que nos observan, hemos creído y pensado muchas veces de que pues situación en la que vivimos nunca va a cambiar, ¿no? Y es cuando empezamos a culpar a los demás, ¿no? Empezamos a culpar a los padres, a la sociedad, al maestro, al político, ¿no? Al policía, cuando en realidad es que no nos hemos dado cuenta de que podemos nosotros cambiar, porque nosotros somos los que estamos trayendo esta situación en la que estamos viviendo, porque no cambiamos nuestra forma de pensar. Queremos que los demás cambien nada más, pero nosotros no queremos cambiar. Además, no tenemos la voluntad para escuchar a las personas, mucho menos un maestro en una escuela, pues creemos que nosotros somos los que tenemos la razón en todo. Entonces, si no existe inicialmente, si no me detengo en el camino, si César no se detiene en el camino y dice, a veces tienes que parar y tienes que razonar qué está sucediendo con tu entorno, por qué estás viviendo, por qué vives esto que vives, ¿te lo mereces? Cuando nos hacemos las víctimas y decimos, no, es que no merezco esto que estoy viviendo. Pero cuando empiezo a analizar, yo, César, empiezo a profundizar dentro de mí y ver los motivos y las razones del por qué tengo lo que tengo ahorita, sean en todos los sentidos, mental, físico, espiritual, bueno, ha sido porque, en lo físico, porque si el doctor me dijo que yo tengo un problema de colesterol, pues ¿quién tiene que cambiar? O sea, yo ya tengo la información, el doctor ya me dijo que yo debo de parar con mis hábitos alimenticios, pero si no los cambio, entonces, no, pues uno se va a morir de todos modos y sigues comiendo lo que te está diciendo el doctor que no debes de alimentarte. Y eso me lo tengo que estar recordando hoy en día porque sigo teniendo mis problemas físicos, es una realidad, todos tenemos algo, pero no nos gusta, ni siquiera nos gusta ir al doctor, vaya. Entonces es un ejemplo en todos los demás ámbitos, pues no somos capacitados, no nos gusta pues escuchar, es una naturaleza que tenemos ya cultural. Y a eso voy, o sea, como maestro tú, ¿qué podemos decirles a las personas que están conscientes de que necesitan ellos cambiar y que a lo mejor no tienen esperanza ahorita y creen ellos que nunca van a poder cambiar? Ok. Bueno, primero es comprender que tenemos una cultura. La cultura es un producto de nuestra conciencia. ¿Podemos cambiar una cultura? Sí. Pero si no cambiamos la conciencia, la cultura va a volver a su patrón original. Entonces creo que lo más importante es el aprendizaje. Se pueden enredar las personas ahí, creo que ahí tenemos un cintillo, ¿no? De los significados de conciencia y es que es importante que se entienda esta parte. Conciencia, sin la S en medio de la C, si podemos poner ahí la cintilla. Sí, tiene que ver con la cuestión moral de qué es correcto, qué es incorrecto, lo bueno o malo, como lo clasifica la religión. Y la conciencia tiene que ver con el despertar del sentido de ese que estamos platicando. De la realidad. De la verdadera realidad. O de la última verdad de las cosas. El creer que la gente no nos ama. Bueno, o sea, es mi realidad, mi papá no me ama, o sea, mi esposa no me ama. Espérame, esa es tu realidad equivocada a veces. Hay una interpretación de los acontecimientos. Pudieron haber nacido dos personas en la misma casa, los mismos padres, comer lo mismo, pero los dos interpretan el beneficio o el disfavor a cada uno, ¿no? Entonces, mi necesidad me puede llevar a mí a perder el sentido de búsqueda, a perder el sentido de la vida, y entonces yo quiero culpar al mundo porque yo digo, el mundo me tiene que dar, o a las personas, o a quien se me ponga enfrente, voy a culparlo, le voy a cobrar mi necesidad. Entonces, yo creo que un poco empezar a buscar, y cuando digo buscar me refiero a ese sentido de búsqueda,
no al sentido de encontrar. Entonces voy a regresar otra vez a la cuestión del aprendizaje. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Pero el aprendizaje requiere humildad. Entonces, digo, los grandes iluminados nos enseñaban siempre, ¿no? Jesús, Buda, Moisés, nos enseñaban la humildad es un recurso para que tu vida sea enaltecida. Pues se requiere humildad para aprender. ¿Y qué es humildad? Bueno, la humildad es una postura interna en la que esa ausencia de arrogancia, de soberbia, pues el que no creo que todo lo sé, el que no creo que todo lo que pasa soy responsable de eso, etcétera, sino más bien la humildad tiene que ver con la sencillez o estar apercibido, ser un discípulo, ser un estudiante, un buscador. Claro. O sea, no estoy conforme con lo que ya tengo, siempre estoy en el sentido de búsqueda y lo que voy obteniendo no se va convirtiendo en mi nueva forma de vida, sino que sigo buscando. Porque cuando estoy buscando y si estoy buscando un frasco de agua y lo encuentro y me apodero de esto, sé que hay otro, pero yo digo, no, me quedo con este. Y nos pasa con la política, ¿no? Alguien se queda, es que somos este partido y estos son nuestros valores y no los vamos a cambiar. Bueno, pero hay más. Claro. Y llega la religión y también dice, no, es que esta es la revelación que tenemos y ya no podemos crecer más. Somos la verdadera. Sí, somos la verdadera. Entonces, oye, pero también hay esta luz. No, ¿cómo? Somos la verdadera. Sí, somos la verdadera. Y viene el maestro y dice, y es que ya soy licenciado en educación, ya soy maestro. Ok, pero hay más pedagogías. No, pero esta es la que a mí me enseñaron. Entonces los dogmas, y válgame que hasta los científicos son dogmáticos, ¿no? O sea, no están fuera, no están excluidos del sistema dogmático. Entonces, el dogma existe porque no vamos en la búsqueda o en el sentido del aprendizaje, de la renovación del entendimiento, de la renovación de las percepciones, de cada día conocerme mejor, de cada día echarme un clavado hacia adentro de mí, hacer una introspección y decir, bueno, esto que estoy haciendo me hace ser mejor persona, le da mejor sentido a mi vida. Bueno, no me gusta la palabra mejor, más bien busquemos, me da una buena vida, o me da una vida mejor, o me da una buena vida. Es que es una buena vida, finalmente cuando tú cambias la forma de pensar, los problemas van a seguir, la situación, la decadencia va a seguir, pero ya los vas a aceptar de una manera diferente, o los vas a enfrentar de una manera diferente. El bien y el mal. Yo soy una prueba de esa situación. Yo viví en una casa con problemas, obviamente como todos, tanto económicos como familiares entre papá y mamá, ¿no? Necesidades de todo tipo, violencia de ver a tus padres, ¿no? Violentarse entre ellos. Sin embargo, de todos mis hermanos, a pesar de que todos vivimos lo mismo, siento que al que más le afectó, emocionalmente hablando, fue a César. Cuando yo me detengo y analizo ese pasado para un beneficio de tratar de entender, porque estaba buscando un beneficio en realidad, qué estaba sucediendo con mis raíces, y yo me tuve que descubrir, y ahora ya de grande, ¿no? Me tuve que descubrir que esa era la raíz de muchas de mis situaciones. Entonces, me considero diferente a mis hermanos en ese aspecto, pues, emocional. Soy más así de que no le hagan así al César porque ya valió. Entonces, me trajo muchos problemas que yo me preguntaba, ¿y por qué mis hermanos no están viviendo estos problemas que yo estoy viviendo? Fue en ese momento cuando yo dejé de hacerme el sufrido, de hacerme la víctima, de decir, ¿cómo sufre César? Y no es cierto, no es verdad. Cambia tu forma de pensar, César. Y al escuchar personas como tú, me han ayudado muchísimo, Genaro. De verdad, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Yo creo que reinterpretarse la vida, hacer una reingeniería, que creo que es tu licenciatura, ¿no? Pero imagínate hacer una reingeniería de mi vida, no de la vida de los demás, ni la de una empresa, sino la de mi propia vida. Darle sentido a mis emociones. Claro. Que el bien y el mal solo son cosas que están ahí y que ¿a qué le voy a dar énfasis? ¿Al bien o al mal? Entonces no es como, tengo una vida negativa y la voy a cambiar a positivo. Bueno, es que no estamos acostumbrados a hablar en negativo y positivo, que comenzábamos hablando de la fragmentación. Sí. Realmente estamos hablando de si hay algo que no te gusta en la vida, úsalo optimizándolo. O sea, lleva el mejor resultado a lo que has percibido como negativo a tu vida. No te estoy diciendo que lo cambies a positivo, no, te estoy diciendo que lo cambies a óptimo. De negativo a óptimo, no de negativo a positivo.
Porque digamos que tenemos esos polos, pero tenemos un tercer polo. El tercer polo que yo estoy hablando se llama optimización. O sea, si yo fui agredido por los maestros o por el sistema educativo, ¿qué hago? Me convierto en parte del sistema educativo y transformo dándole el sentido real de la educación a las cosas. Todos los chamacos o las personas que nos escuchan tienen que comprender que el maestro los ama, que ama la educación, que es apasionado, que es entregado, que es disciplinado. Y todas esas cosas también se necesitan en la cuestión religiosa. Se pierde el sentido de la religión, se pierde el sentido de la política. ¿Por qué? Porque hay alguien que se sentó en el ya lo sé, en el ya lo puedo, o en me lastimaron, me dieron, no me hicieron, etc. Entonces nos quedamos como ver lo que nos pasa en nuestra vida como favor o como disfavor. Entonces decimos, estoy mejor que él, mira porque él cómo está. Y entonces empieza el prejuicio, la preocupación por algo que no está pasando. Entonces se pierde, entro en depresión, entro en tristeza y entro en dolor. Y aunque muchas de estas cuestiones son parte del sentido de la vida, es buscar el sentido óptimo de las cosas. Creo que eso es como lo que a mí me fue en su momento algo interpretado como malo, lo voy a usar como un trampolín para trascender. No importa si es pobreza económica o pobreza emocional o académica, ¿cómo le hago para dejar de ser lo que soy y convertirme en un nuevo ser humano? Esa responsabilidad solo es mía, de nadie más. El sistema está demasiado entretenido en mantenerse, o sea, las cosas como están, para la mayoría de las personas, alguien tiene que decir, no, yo no quiero seguir como estoy. Levanto la mano para hacer un cambio en mi vida. Y hay que cambiar, reformar la mentalidad. ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Mírame dar una clase. Sí me considero una persona feliz. Tenemos que definir qué es felicidad. Bueno, es que hay muchas definiciones, pero me gusta mucho la definición que hace Ramón Gallegos Nava cuando él dice, la felicidad es tener paz interior a pesar de las circunstancias. Estoy de acuerdo. O sea, de acuerdo. Independientemente, ¿no? Jesús de Nazaret decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como las circunstancias la dan, ¿no? Gandhi decía, no hay camino a la paz es el camino. O sea, es viviendo la paz, ¿no? Martin Luther King decía, no, la paz y la no violencia. Es decir, puedes agredirme, pero yo tengo tanta paz interior que no respondo a la agresión. Está tan cercana la felicidad que si tan solo cambiáramos nuestra percepción de la vida y al despertar agradecemos por el escuchar el viento, por escuchar a los pájaros, cosa que no hacemos, que no valoramos, yo en lo personal lo digo, pero cuando te detienes y analizas tu entorno en ese momento, empiezas a percibir una paz interior. Definitivamente. A pesar de que no tengo lo que quisiera, a pesar que mis sueños se han truncado en muchas cosas que no he podido lograr, a pesar de estar haciendo esto que nunca pensé cuando fui adolescente, ¿no? Cuando fuera adulto voy a hacer esto, ¿no? Y viví muchos tipos de frustraciones, se me atoraron muchas cosas, en la cuestión laboral, en la cuestión amorosa, en muchas cosas, no son las cosas quizá como quisiéramos. Sin embargo, está tan cercana a la felicidad, si tan solo César cambia su forma de pensar. A ver si podemos hacer dos vertientes aquí. Primero, la felicidad no se estudiaba y todavía para mucha gente le parece la felicidad como algo muy relativo. Lo que para ti es felicidad, a lo mejor para otro no es felicidad. Bueno, pero esa es una concepción del pensamiento de la relatividad. En realidad, la felicidad no es tener todo bien. Es que a pesar de que sea duro, a pesar de que estés teniendo dolor, sepas manejar el dolor para una optimización de tu vida. Me gusta la película hay una película de la Segunda Guerra Mundial, En busca de la felicidad. Bueno, ya no buscamos la felicidad, esa es la otra vertiente. No se busca la felicidad. La felicidad es algo que tenemos. Es descubrir la felicidad. Percatarnos de que la tenemos. Entonces, está tan cerca, dicen algunos escritores, que la eternidad es tan sabia que lo que hizo fue esconder la felicidad en el corazón del ser humano. Maestro, nos tenemos que ir a retirar ya.
Y yo te puedo compartir así, ya por último, que una herramienta que yo tuve que utilizar y que yo no sabía que era necesario para yo empezar a experimentar una pizca de esa felicidad, ¿no? Y todavía sigo luchando por lograrla, ¿no? Es perdonar, ¿no? Porque para mí la vida era la culpable. Dios era el culpable y todo lo que estaba alrededor, lo que yo visualizaba, lo que yo tocaba y lo que me hacían creer, ellos, todo ese cúmulo de cosas, eran los culpables, ¿no? Yo tenía que perdonar eso, ¿no? Todo eso que yo creía que eran los culpables. Pero cuando yo descubro la parte que me ha costado más trabajo, y yo creo que todavía estoy batiendo con esa cuestión, es perdonarme a mí mismo. Pero sé que para mí, no sé si tú estás de acuerdo en esto, pero creo que por ahí va el abrir esa puerta, el tener esa llave para abrir esa puerta de la famosa palabra, de eso que tanto discutimos, que si eres o no eres feliz, ¿no? Ok, el perdón, híjoles, digo, invítame otra vez. El perdón tiene que ver más con interpretar las cosas de otra forma, porque lo que pasó me ofendió, entonces cambiarle la interpretación a eso, este es el verdadero perdón. El hecho ya no se puede cambiar. Exacto. No se puede olvidar, porque la gente dice perdonar es olvidar. No, es interpretarlo de otra manera. El perdón es eso. ¿Cómo lo percibí? ¿Cómo lo interpreté? Bueno, lo cambio. Ahora, me quiero agarrar de la palabra que decías antes. La gratitud es el primer paso para la felicidad. Okay. Agradecer lo que tengo o lo que no tengo. Agradecer lo que he tenido y lo que se me ha quitado o lo que se me ha negado. Pero tener gratitud, digo, desde que se empezó a estudiar ya de manera científica la felicidad, con los contracultura de los hippies, empezamos a estudiar ya de manera científica la felicidad. Hoy hay hasta doctores en felicidad, feliciólogos se les conoce. O sea, ya hay gente que se gradúa en licenciaturas en felicidad. O sea, ya hay demasiado teoría, ya hay demasiado bagaje académico para poder demostrar que la felicidad es posible. Claro, el verdadero sentido de la vida puede ser la felicidad, pero no es porque yo tengo que ir a alguna parte o obtenerlo, no sé, a través de una droga, a través de una religión, a través de lo académico, o sea, es voltear. O del dinero. Sí. O del dinero, que es muy común decir que la gente es, bueno, el dinero da cierta felicidad, porque te quita cierta preocupación, sí. Y eso está científicamente comprobado, pero lo que verdaderamente le da más felicidad y que dura más tiempo la gente en ese éxtasis de felicidad o de sentido es hacer las cosas por otro. O sea, el ser empático, el ser altruista, sí. Pero todo eso partió de la felicidad. Y la otra cosa antes de irnos que quisiera agregar es ser lo más gentil posible, lo más amable posible con la gente. Esa es una forma de decir gracias. Qué difícil. Entonces, pues te agradezco la oportunidad, espero que se haya entendido la idea y pues también que uno se ponga, se pueda exponer, pues es interesante e importante, ¿no? Tenemos que volvernos a ver en otro programa más. Creo que sí. Creo que nos hemos ahorita enfocado en este programa al tema de la salud mental, porque va relacionado a la cuestión emocional, esta situación del sentido de la vida, pero existe también la insalubridad espiritual, claro. También existe, y a mí me encantaría invitarte para tocar ese tema, porque tú tienes muchísimo más que compartirnos, yo lo sé, sobre todo por esas vivencias, eso que dices tú, que no me arrepiento de haber vivido esa cuestión espiritual en esa etapa que viviste. Has entendido el nuevo concepto, para ti un nuevo concepto, no que sea en sí un nuevo concepto, pero tú lo has entendido de esa manera. Correcto. Como un nuevo concepto de la espiritualidad, pero eso va a ser en otro programa. Estamos dispuestos y puestos. Así que pues, por lo pronto, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario. Y gracias a ustedes por luego. Estar aquí también. Y pues la recomendación de todos nosotros es de que practiquemos y busquemos esa parte de la felicidad, encontrarle el sentido de la vida. Yo estoy en esa lucha, yo soy el primer paciente. Seamos agradecidos y amables. Gracias. Hasta luego, nos vemos en el próximo programa de Fases, Diálogos que Transforman. ¿Vives con el temor de estar expuesto a los virus?
¿Te preocupan las personas que están a tu alrededor? No te preocupes más, nuestra brigada de sanitización ya está en Tijuana. En Maya, servicio de limpieza profesional, tenemos todo lo necesario para combatir cualquier virus con nuestro sistema de termonebulización. Te aseguramos acabar hasta con el 99.9% de virus y gérmenes. No lo pienses más, llámanos, atendemos a empresas, comercios y particulares. Maya, servicios de limpieza profesional, está contigo. Pollo Asil queremos consentirte toda la semana. Por eso, todos los días te damos excelentes combos. ¿Ya probaste nuestras diferentes opciones para comer? Si no lo has hecho, ven a disfrutar de nuestro delicioso menú. Nuestro sabor es la mejor promoción. Contamos con servicio a domicilio gratis. Pregunta en nuestras sucursales. En nuestras direcciones, sucursal Rosarito Centro, sucursal Benito Juárez y sucursal Cantamar. No importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana. En Pollo Asil, porque así te queremos.